Buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a esta nueva edición de Del Dicho al Hecho. Bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Mi nombre es Jesús Torrealba y vamos a hacer un vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y el interior de la República. Como, bueno, todos ustedes saben, estamos empezando una nueva etapa en Del Dicho al Hecho, una nueva etapa que podríamos caracterizar como una etapa contra la censura y contra la sinvergüenzura. Y lo estamos haciendo desde acá, desde esta Casa de la Libertad de Expresión, que es la señal, la poderosa señal de los 750 AM de Radio Caracas Radio. Estamos también al aire a través de www.telenavegante.net, repito, www.telenavegante.net, a disposición de todos aquellos que los quieran seguir en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo. ¿De qué se trata esto? Bueno, de una respuesta clara, absolutamente clara, a la situación que desde finales de la semana pasada se planteó en la planta televisiva Globovisión. Como todos ustedes ya conocen, el pasado miércoles en horas de la tarde recibimos la información por parte de la gerencia del canal acerca de que nuestros dos programas del Dicho al Hecho y el Radar de los Barrios saldrían de la programación del canal Globovisión, porque supuestamente a partir de hoy estaba en vigencia una nueva programación, y esa nueva programación también supuestamente estaría enmarcada en una política editorial, y esa política editorial no era congruente con los perfiles de mis dos programas. Todo el país fue testigo de la manera sobria, sin aspavientos, sin desgarramientos, con la que nosotros recibimos esa información y como la transmitimos al país. El jueves en la mañana, nosotros de manera responsable, porque no le vamos a hacer una emboscada a nuestra audiencia, nos vamos a esperar hasta el viernes, en pleno periodo vacacional, para decirle a la audiencia lo que estaba ocurriendo. Informamos, repito, de manera muy sobria lo que había ocurrido, la información que se nos había hecho conocer, y también, bueno, básicamente empezamos a hablar de los planes de futuro. No nos quedamos pegados en el tema de lo que podría o no podría ocurrir a propósito del debate posible de esta situación en Globovisión. No, empezamos a hablar de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a seguir haciendo en esta lucha permanente por la libertad de expresión. En la tarde del día jueves, el ciudadano Leopoldo Castillo, mi amigo, mi admirado amigo Leopoldo Castillo, dijo, en respuesta a un televidente que le llamó, que no, que el señor Jesús Torrealba seguía siendo parte pues de la familia de Globovisión, y que bueno, que yo iba a presentar un proyecto y que eso iba a tener continuidad mi presencia en la pantalla de Globovisión. Yo lo señalé de manera clara, yo proyectos se los puedo presentar a todo el mundo, yo no tengo ningún problema en ir a cualquier parte, a la NASA, a BTV, a cualquier parte, en cualquier sitio donde uno pueda decir la verdad, y sobre todo la verdad de los humildes, hay que hacerlo y aprovecharlo. Sin embargo, esa no era la situación que estaba planteada. La situación que estaba planteada es que los espacios de los barrios de Dicho al Hecho estaban fuera del aire a partir de una decisión hasta ese momento inexplicada, por cuanto ambos programas tenían, el Dicho al Hecho, un rating asombroso en la pantalla de Globovisión, y Radar de los Barrios era una marca, por así decirlo, del compromiso social del canal con los sectores, con los amplios sectores populares de este país. Bueno, se comprobó lo que estábamos diciendo. Luego el viernes en la tarde, un acto valiente, un acto gallardo, un acto de inmensa solidaridad, el ciudadano Leopoldo Castillo anuncia su separación de la pantalla de Globovisión con un discurso absolutamente que tocó la fibra, que tocó el corazón de todos los venezolanos, con tanta fuerza, con tanto impacto que una hora después el noticiero estelar de Globovisión no salió al aire, porque los periodistas, en esto también solidario con Leopoldo y con todos los que tenemos que ver con esta situación, bueno, se negaron a sacar el noticiero al aire. Todo eso pasó entre la mañana y la tarde del viernes, la noche del viernes, y eso es lo que hace que, durante el fin de semana pasaron cosas
que están en pleno desarrollo, como diría alguien por allí. Aparentemente se produjo la renuncia del presidente de Globovisión, el doctor Cordero, y bueno, tiene prohibida la entrada a Globovisión Román Losinski, Sasha Ackerman y otro colega, el colega encargado de la producción de la parte internacional. Todo eso en estos días. Yo simplemente quiero, una vez hecho esta puesta al día, alertar sobre dos aspectos muy importantes. En primer lugar, que nadie piense que este es un tema ni gremial de los periodistas, ni es un tema laboral de un determinado canal o de una determinada empresa. No, esto que estamos viviendo es un tema clave para la calidad de la democracia en nuestro país. Me explico. El mismo viernes, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral, anunció que iba a pedir amplios poderes para cambiarlo todo. Amplios poderes, para cambiarlo todo. ¿Qué es eso? ¿Eso es una constituyente? Ah, no, es una ley habilitante. Y va a cambiarlo todo con una ley habilitante. Eso es muy delicado. Eso en otros países podría llamarse autogolpe. Porque para cambiarlo todo, para cambiar el marco jurídico político del país, para cambiar las relaciones sociales en el país, está precisamente la constituyente, la Asamblea Constituyente o los procedimientos de reforma constitucional previstos en el texto, ¿no? Pero no, este señor habló de cambiarlo todo. ¿Y quién habla de eso? De eso habla un presidente proclamado por el CNE, cuyo triunfo está en disputa aún porque si ganó, si es que ganó, lo hizo con una diferencia pírrica, ¿no? Ínfima, y además le está pidiendo esos poderes a una Asamblea Nacional cuya bancada oficial, cuya bancada mayoritaria, resulta que sacó menos votos populares que la bancada opositora. Y además, para colmo, para aprobar una ley habilitante, ellos necesitan 99 votos y tienen 98. Es decir, la única manera de que lograrían ese voto 99 que necesitan para aprobar esa habilitante sería mediante la corrupción o mediante la presión. Entonces, repito, toda esta situación acelera, agudiza el problema de la ilegitimidad política en este país, de la ilegitimidad del poder en Venezuela, y se da además en el marco de una situación económica muy dura, desde la macroeconomía, donde tienen que despedir en menos de 3 meses al presidente del Banco Central, a la presidenta del Banco Central, hasta la microeconomía, donde, bueno, ya los venezolanos, desgraciadamente, se están cayendo a golpes, se están matando literalmente en los abastos para comprar 2 potes de margarina, 2 potes de aceite, o 1 kilo de harina de maíz precocida. Esa es la situación, ¿no? La gravísima situación desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Dicho en otras palabras, el gobierno es algo así como una gandola que va a toda velocidad por la bajada de Tazón sin freno, ¿no? Y ahora, para colmo, esa gandola que va bajando a toda velocidad, avanza en la niebla, porque no hay transparencia informativa, porque no hay libertad de información. Con lo que acaba de pasar en Globovisión, prácticamente en la televisión local está ocurriendo lo mismo que en muchos otros medios, pues se corre un velo, ¿no?, sobre la realidad para transmitir únicamente aquello que no sea discordante con la propaganda oficial. Entonces, es una situación muy delicada. Yo insisto en señalar esto. No se trata de lo que ocurra en un canal o de un tema de un productor independiente o lo que pasó con Chuo o lo que pasó con El Ciudadano. No. Es un tema que afecta la calidad de la democracia en Venezuela en un momento muy delicado. En plena crisis política, en plena crisis económica, se tiende un velo sobre la realidad informativa. Es decir, vamos a vivir la crisis prácticamente con los ojos cerrados. Por eso hay que cuidar tanto estas ventanas de libertad como la que nos ofrece Radio Caracas Radio. Vamos de inmediato con la primera plana del diario El Nacional en su edición correspondiente a hoy, lunes 19 de agosto del año 2013. Su gran titular de apertura es el siguiente: vencimiento de contrato empeora crisis de radioterapias. El Ministerio de Salud no logra acuerdos con empresa argentina. Las garantías para el mantenimiento preventivo de los equipos en 19 salas del país caducaron en marzo del año 2011 y marzo del año 2012.
Estudios de la Asamblea Nacional y de la Universidad Central de Venezuela indican que entre la cuarta parte y la mitad de los aparatos están inoperativos o dañados. ¿Qué tal? Esto, que parece simplemente un titular informativo, es un drama gigantesco para la inmensa cantidad de compatriotas cuya vida depende en los hospitales públicos de la realización de estos estudios. Yo quiero en eso ser muy enfático. Esto no es simplemente tinta sobre papel, esto es la vida para muchísimos compatriotas. Y hablando del tema de salud, la información que viene en la parte inferior, debajo de este gran titular de apertura, es una fotografía donde hay una especie de cráter lunar, un hueco gigantesco, y el siguiente titular: 2 hospitales afectados por avería. Vecinos de La Paz, Vista Alegre, San Martín y el Guarataro estuvieron sin agua durante 2 días. El Hospital Miguel Pérez Carreño y la Maternidad Concepción Palacios requirieron cisternas para abastecerse. Es el segundo incidente de ese tipo en la misma zona en menos de una semana. En realidad esto es una laguna que se formó en la parte final de la Avenida La Paz, ya casi llegando a la sede del bloque de armas. Una laguna literalmente, yo pasé por ahí, la cosa era impresionante, era muy grande. Una información muy lamentable viene en esta primera plana del diario El Nacional. Falleció Mari Perdomo, activista venezolana contra el tema de los biopolímeros, una de las damas afectadas por esta situación, que se convirtió en organizadora y promotora de la lucha de tantas otras damas afectadas por esta situación. Estos tratamientos estéticos que terminaron convirtiéndose en una amenaza para la vida. Denuncian desmontaje del modelo estatal de control obrero, fracaso en Expresas de Guayana, es otro de los titulares que están en la parte inferior derecha de esta primera plana del diario El Nacional. Y finalmente en el ángulo inferior derecho de esta primera plana tenemos la siguiente información: oposición propone debatir casos Bandes y fondo chino. Partidos aceptaron el reto de Maduro. El señor Nicolás Maduro Moros, ustedes recordarán, el pasado viernes retó, entre comillas, a la oposición a debatir sobre corrupción. El tema que llama la atención del señor Maduro es lo que él denomina la corrupción de la burguesía amarilla, para hacer alusión a un partido de oposición, concretamente el Partido Primero Justicia. Bueno, el Partido Primero Justicia y muchos otros partidos de oposición, y el propio líder de la Alternativa Democrática, Enrique Capriles Radonsky, le tomó la palabra y dijo: bueno, vamos a debatir, vamos a discutir eso, tú, donde quieras y como quieras. Interesante, ojalá que esto, más allá del cotilleo político, aterrice en alguna iniciativa que ciertamente permita al país avanzar en la transparencia contra la corrupción. Ojalá se pongan de acuerdo. Yo les propongo de inmediato a ambos establezcan un sitio, por ejemplo, la Conferencia Episcopal. Establezcan unas normas, por ejemplo, la misma duración para exposición, réplica y contrarréplica para cada uno de los factores que estén en el debate, si son el señor Maduro y el señor Capriles. Establezcan de común acuerdo moderadores para cada una de las sesiones del debate. Establezcan de una vez que cada uno de los contendientes va a tener la posibilidad de tener un panel de expertos para apoyarlo en sus respectivas exposiciones. 4, 6, 7, 10 personas que estén acompañando cada uno de los expositores, pero eso sí, calladitos, ¿no? 0 barra, 0 desorden, 0 consignas, 0 de esos shows que suelen montar en la Asamblea Nacional. No, un debate serio, un debate de verdad, ¿no? Sobre el tema de la corrupción. Eso sería bien importante. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Por tu esfuerzo, sí se puede. La discapacidad no es la ausencia de función. Muchas veces está en ti. ¿Cuál es tu excusa? Te invito a encontrarte con tus metas, porque con tu motivación todo se puede. Escucha a Mayra Prado de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Todo se puede, solo por RCR 750 AM. En un mundo donde todo puede suceder, nuestro país no podía ser la excepción. ¿Quién dijo que todos los días eran iguales?
Vivimos en un territorio variopinto donde los días no son cualquier cosa. Acompáñenos a descubrir por qué hoy no es un día cualquiera. Con Elvimar Maraima y David Smolansky. De lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y le hacemos viendo información de impacto comunitario. Tenemos en la página electrónica de Tal Cual una información interesante para hacernos reflexionar a todos, ¿no? Bajo el titular "Han empobrecido al aula", tenemos declaraciones del profesor investigador Mariano Herrera, quien lamenta que en una década hayan desertado de la escuela más de 1 millón de niños. Escúchese bien, en una década, en 10 años, han desertado de la escuela básica venezolana más de 1 millón de niños. La siguiente expresión está entre comillas, es decir, es una frase textual del experto Mariano Herrera. Ni en broma los hijos de los ministros van a la escuela pública. Este es un trabajo con la firma de la periodista Elizabeth Araujo, que dice lo siguiente: profesor de posgrado en educación de la UCAP, la Universidad Simón Rodríguez y la UCB, Mariano Herrera lamenta que en una década hayan desertado de la escuela más de 1 millón de niños. Y en broma los hijos de los ministros van a la escuela pública, dice el investigador y fundador del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas, CISEC, sostiene que el gobierno se ha ocupado de asfixiar a la educación privada en vez de apoyarla, y cuestiona que en vez de ocuparse de la calidad de la enseñanza, se empeñen en el dominio ideológico en el aula y la discriminación partidista, poniendo a los nuevos docentes en una situación laboral precaria, prácticamente a las órdenes de las autoridades del PSUV. En un mes arranca el nuevo año escolar. Para los padres la preocupación está en los costos de la matrícula y útiles, pero hay docentes que denuncian los llamados cursos de nivelación, cuya intención parece ser continuar el ciclo de ideologización del aula escolar. ¿Cree usted que en verdad el gobierno posee una estrategia en ese sentido?, le pregunta la periodista Elizabeth Araujo, y responde el experto: en realidad, los que se preocupan por los costos y los precios de los útiles escolares son las familias que tienen a sus hijos en colegios privados, que son el 17% en primaria y 28% en media. Para ellos el costo de la matrícula es un asunto que afecta el bolsillo, junto con el aumento de útiles y uniformes escolares. Mientras tanto, efectivamente, el gobierno se ocupa de la dominación política y la imposición ideológica, y no hay duda de que el gobierno está empeñado en debilitar la educación privada y tener control total sobre los docentes. Repito, este control es primordialmente político y con menor eficacia, pero con perseverancia también, van avanzando en el dominio ideológico, y su mayor influencia es en el sector oficial, donde los nombramientos de los últimos 10 años han sido muy cuestionados por constituir tremenda discriminación partidista, poniendo a los nuevos docentes en una situación laboral precaria, prácticamente a las órdenes de autoridades de un partido político. Repito, son declaraciones del experto Mariano Herrera, quien en las páginas de Tal Cual hace estas interesantes aseveraciones. A su juicio, hay entonces esta situación. 1 millón de niños desertaron de la escuela pública venezolana en 10 años, y durante esos mismos 10 años los nombramientos en el sector educativo han sido no por mérito académico, no por credenciales profesionales, sino a dedo a partir de una determinada influencia política. También podemos ver en la página web del diario El Universal una información terrible. Como ustedes saben, el fin de semana se conoció que 3 indigentes habían muerto en extrañas circunstancias en pleno centro de Caracas. Bueno, ya se sabe quiénes mataron por lo menos a 2 de esos 3 indigentes. Al parecer, lamentablemente, presuntamente, habrían sido efectivos de la Guardia Nacional llamada Bolivariana. Así nos dice un reporte con la firma del periodista David Ramírez Miranda, que apareció en la página web del diario Universal a las 11:28 de la mañana de este domingo 18. Dice: vecinos observaron cuando militares mataron a indigentes. Residentes de los edificios ubicados en la esquina de Balconcito, en la avenida Baral, se quedaron atónitos cuando vieron pasar a la patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana a eso de las 4:50 de la madrugada de ayer, que uno de los funcionarios asesinó a tiros a 2 indigentes.
Uno de ellos era conocido como Mochito, el otro, dijeron, era amigo de él y se la pasaban haciendo trabajos de destajo los residentes y trabajadores de la zona. Quienes observaron la manera como los efectivos militares cometieron el doble crimen lo calificaron de ser una crueldad. Una mujer declaró que los efectivos estaban detrás de unos delincuentes y patrullaban la zona. Luego se detuvieron frente al edificio Elia y le dispararon en ráfaga a los indigentes que dormían en la puerta de la sastrería Francis. Allí quedaron muertos, tapados con cartones que usaban como especie de cobija. Gravísima denuncia que aparece en el diario El Universal y que forma parte de la información del Pacto Comunitario en la mañana de hoy. Otros titulares a que se referencia de inmediato. El diario El Universal abre primera plana con el siguiente titular: Plan de Maduro luce insuficiente para destrabar la economía. Ya de Últimas Noticias nos dice: pachaqueros a sus anchas, el ministro Osorio los acusa de llevarse 20% de la producción nacional, precios subsidiados tientan a contrabandistas, los combatirán con Mercal casa por casa, el gobierno quiere lograr una reserva de 600.000 toneladas de productos. Todo esto, repito, el principal titular de apertura de Últimas Noticias en la mañana de hoy. No dice lamentablemente que las mafias de contrabando de extracción que están a su vez apoyadas en mafias policiales y militares, como ha denunciado el gobernador del estado Zulia, y lamentablemente ese aspecto clave del asunto no ha sido enfrentado ni tomado en cuenta. El diario El Mundo, Economía y Negocios se refiere al mismo tema: 20% de la producción local se va por caminos verdes. El ministro de Alimentación, Félix Osorio, indicó que la evasión de productos por las fronteras y las compras nerviosas atentan contra la normalización del abastecimiento, es decir, admite que hay desabastecimiento. El diario 2001 dice en su primera plana: chavismo a la casa del voto 99. El voto 99 es el voto que le falta para tener la cantidad de parlamentarios y de aprobar la asamblea, la fulana ley habilitante, disculpe. También nos dice la gente del diario 2001, matan a 3 indigentes en pleno centro de Caracas, y una entrega especial se refiere a un tema de verdad muy doloroso. Malandros expulsan a muchachos de los barrios, jóvenes deben migrar ante amenaza de bandas. Todo esto en la primera plana de 2001. El diario Tal Cual nos dice en su gran titular: la corrupta anticorrupción, refiriéndose a la presunta campaña anticorrupción del señor Nicolás Maduro Moros. Esto viene con la firma de Fernando Rodríguez en el gran editorial de la mañana de hoy. En la parte superior dice: el fantasma de la censura cubre la señal de Globovisión. Correo del Orinoco nos dice lo siguiente: Contraloría evalúa 1.400 actuaciones sobre presuntos hechos de corrupción. Pareciera una gran cosa, pero habría que recordar que la Contraloría tiene ya años sin titular, porque desde que murió el doctor Osvaldo Rusián no ha habido forma ni manera pues de que el gobierno permita la regularización de el funcionamiento institucional de la Contraloría. Además hay que recordar que la Contraloría tiene hoy el mismo presupuesto que tenía en el año 2003. ¿Qué tal? 10 años después. El diario, bueno, esta es este paseo por los principales titulares de la prensa capitalina. Vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final aquí en Del Dicho al Hecho. Estás escuchando Del Dicho al Hecho, las informaciones que son noticia de primera plana en la prensa nacional, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, Nitu Pérez Osuna te presenta destacados especialistas para analizar cada detalle de la noticia. Pero el invitado de lujo en este espacio es el público y su participación. Porque hacemos todo para hacer buen periodismo. Análisis, opinión e información. Aquí, entre tú y yo, con Nitu, de lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más, palabras menos. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos.
De lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras menos. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos viendo algunas de las principales primeras planas del interior de la República. El diario La Hora desde Margarita nos dice en su gran titular de apertura: inflación del año 2013 podría sobrepasar 40%, asegura economista. Tenemos también acá, entre los titulares más destacados de esta primera plana del diario La Hora, la siguiente referencia que nos importa mucho, sobre todo a quienes trabajamos en los sectores populares de todo el país. Alfredo Díaz anuncia renovación urbana de la Isleta 2. La Isleta 2 es un sector popular allá en Porlamar. Alfredo Díaz es el alcalde del municipio Mariño de Porlamar y candidato a la reelección por la Unidad Democrática. Yo quiero destacar lo siguiente: ahí la tendencia de los alcaldes, por cierto, no solamente los oficialistas, también los del otro sector, a estar haciendo sobre todo aceras, brocales, pinturitas en el asfalto, cosas por el estilo, porque como eso se ve, ¿no? Eso da voto, eso permite hacer propaganda, publicidad o demagogia con eso, pero poca gente se ha puesto a construir red de aguas blancas y redes de aguas negras. Es decir, poca gente hace los trabajos de renovación urbana de abajo hacia arriba como tiene que ser, garantizando no solamente que las cosas se vean bonitas por arriba, sino que además haya efectivo incremento en la oferta de servicios públicos fundamentales a la población. Esa ha sido una característica de los trabajos de renovación urbana, de habilitación de barrios emprendidos allá en Porlamar. Ojalá que todos los alcaldes aprendieran de esto. Ahí tenemos el caso patético de Vargas, donde el gobernador se ha empeñado durante años, ¿no?, en hacer algo así como decoración de la avenida Sublet, decoración por donde pasa la novia, por donde bajan los caraqueños para ir para la playa, ¿no? Las maticas, los brocales, las piedritas, etcétera, etcétera, y las playas llenas de porquería, porque no han resuelto el tema de la disposición de las aguas servidas, y los barrios sin aguas blancas. Bueno, para poner un ejemplo de uno y otro tipo de ejercicio de la función pública. El diario Nueva Prensa de Guayana nos dice en su gran titular de apertura: Venezuela y Brasil consolidarán ruta turística. El periódico de Monagas: Monte Culebra, Punta de Mato, municipio petrolero, está en las últimas. La zona industrial es solo chatarra, el desempleo es galopante, las calles de tierra semejan a un pueblo ignorado. Los habitantes del segundo municipio del estado esperan que las elecciones del 8 de diciembre traiga cambios. Todo esto en la primera plana del periódico Monagas. La gran gráfica se refiere a Mosú, un pueblo de indígenas ignorado, y la foto, mira, no se la puede imaginar, es una cosa terrible. Estos niños indígenas nuestros, indígenas venezolanos, niños nuestros en esta situación de indigencia prácticamente. Mundo Oriental desde Anzoátegui nos dice: universidades no son capitalistas ni socialistas, son del país. Esto lo afirma el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. El Clarín de la Victoria dice: crecidas en ríos de la costa, las fuertes lluvias caídas ayer aumentaron el caudal de los ríos, por lo que se registró una situación de alerta que obligó al cierre temporal de la carretera hacia Ocumare de la Costa. La situación efectivamente fue muy grave. De hecho, los ríos estaban pasando por encima de los puentes en toda la ruta hacia Ocumare de la Costa. Notitarde de Carabobo: donde sea debatiremos corrupción del gobierno. Primero Justicia acepta el reto planteado por Maduro y le pide definir hora y lugar de la cadena de radio y televisión. El carabobeño titula de la siguiente manera: golpe mortal a la libertad de prensa en Globovisión. El Informador de Lara dice: oposición acepta el debate. El Partido Primero Justicia aceptó este domingo el reto del presidente Nicolás Maduro en debatir en una transmisión en cadena nacional por radio y televisión sobre la corrupción. Donde quieras debatiremos sobre la inmensa corrupción del gobierno, dijo el coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges. El diario de los Andes, en su edición de Trujillo, dice: Trujillo al Sabuelo. Están celebrando acá el reinicio de los vuelos desde Trujillo hacia Caracas y viceversa. Esta es
la información desde las principales planas de las principales primeras planas de la prensa del interior de la República. No puedo despedir la emisión de hoy de esta nueva etapa del dicho al hecho, nuestra etapa contra la censura y contra la sinvergüenzura, sin agradecer la inmensa cantidad de mensajes de solidaridad que hemos recibido de nuestros colegas, de nuestros amigos, algunos tan importantes como ese gesto inmenso del ciudadano Leopoldo Castillo, y también, bueno, la gran cantidad de mensajes que a través de las redes sociales y en la calle y en los barrios hemos recibido de nuestros hermanos. Yo respondo a eso, mira, con la reiteración de nuestro compromiso. Ustedes me van a seguir viendo en las calles y escuchando en la radio y presente en las redes sociales y presente en las páginas web de más de 40 medios de comunicación en todo el país que han abierto sus puertas a que los contenidos informativos que generamos a través del radar de los barrios sigan fluyendo, porque la verdad se abre paso. Por eso decimos, sigamos en esta lucha contra la censura y contra la sinvergüenzura. No creamos que estos son gestos de un gobierno todopoderoso. No, señores, es todo lo contrario. Estos son los espasmos de miedo de alguien que es tan débil que no soporta la voz de la verdad en la calle. Esa es la realidad. Este fue nuestro recorrido informativo en la madrugada de hoy, en nombre del gigantesco equipo de Radio Caracas Radio, el señor Julio Pinto en los controles, la señora Claudia Camperos en la producción y el señor Jaime Nestares en la dirección general de la emisora. Agradecemos su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es Del Dicho al Hecho. Y bueno, ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Muy buenos días. RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no